Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida de el día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema importante, de un tema que creo que va exactamente con lo que hemos estado viendo en los Estados Unidos en estos días. Y en especial, para todas las personas que en el día de hoy se encuentran en una situación similar. ¿Cómo lidiar con las circunstancias difíciles? A lo mejor usted está escuchando este título y ya ha dicho, yo no estoy pasando por un momento difícil en este momento, y puede ser así. Pero en la vida podemos saber que Dios nos pasa por diferentes procesos, y hoy vamos a estar hablando acerca de eso. Y vamos a estar hablando acerca de la vida de un gran hombre del cual yo creo que en verdad es tan importante para el Evangelio, por supuesto, y para la vida de cada uno de nosotros, para poder entender mucho más de la gracia de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo sabía cómo lidiar con las circunstancias difíciles. En el día de hoy vamos a estar hablando de él. Primero que todo vamos a ir a la palabra de Dios, a Filipenses capítulo 3, verso 8 al 11. Dice la palabra del Señor: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo nos enseña a cada uno de nosotros que las cosas alrededor no en verdad importan. Tenemos que llegar a un punto en nuestra vida, por supuesto, cuando entendemos esto. Para muchos pueden ser difícil al principio entender cómo así que las cosas alrededor no importan. Pero cuando más y más estamos entendiendo la gracia de Dios en nuestra vida, la gracia que a cada uno de nosotros nos da el perdón de poder tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, sabiendo que estábamos con destino al infierno por nuestros pecados y que Dios mandó a su propio Hijo morir en la cruz por cada uno de nosotros, y la gracia de Dios nace para redención de cada uno de nosotros, pues podemos entender que eso es lo más importante para nuestra vida, por supuesto. El apóstol Pablo sabía cómo lidiar con las circunstancias difíciles. Aunque estaba preso, mantenía su mirada puesta en Cristo y confiaba firmemente en el Salvador. Pero eso, a pesar de estar en la cárcel, era capaz de celebrar la obra del Señor en su vida. En realidad, la epístola que escribió desde la cárcel a los filipenses rebosaba de júbilo y alabanza. En Filipenses capítulo 1, verso 18 dice la palabra del Señor: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Oye, el apóstol Pablo, como lo acabamos de decir, estaba feliz, estaba gozoso. ¿Por qué? Porque estaba predicando la palabra de Dios y sabía que dentro de la cárcel, fuera de la cárcel, donde quiera que estaba, podía predicar la palabra de Dios en todo tiempo, porque en todo lugar hay personas para donde predicar. Qué hermoso, ¿verdad? Eso nos enseña a nosotros una gran lección. 2 versículos más de Filipenses que nos hablan un poco más acerca de Pablo y de este proceso. En Filipenses capítulo 2, verso 18 nos dice: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, no estén tristes, dice Pablo, sean felices, yo estoy bien, aquí estoy predicando la palabra de Dios y para eso es que he sido llamado, así que si fuera de cárcel o dentro de la cárcel estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Para vosotros es bueno que les recuerde que las cosas son para bien. Gozaos en el Señor. Filipenses capítulo 3, verso 1, es ese último verso que acabamos de leer. Por supuesto, enfocarse en Cristo no es una reacción natural ni tampoco fácil. Nuestro instinto es pensar en la situación actual
en la búsqueda de soluciones o afligirnos frente al dolor y la dificultad. Como resultado, los problemas lucen aterradores y nos abruman con una sensación de derrota. Sin embargo, el miedo y la derrota no pueden vivir por mucho tiempo en un corazón que confía en el Señor. No estoy diciendo que usted se olvidará de lo que está pasando, pero si se puede optar por pensar en la ayuda y el cuidado del Señor, Él le dará las fuerzas. Él le dará las fuerzas. Es mejor pasar por un proceso, amigo, difícil, un proceso por supuestamente que para otras personas no querían pasar, pero es mejor pasar por ese proceso de la mano de Dios, de la fuerza de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que pasar solo, que pasar sin ninguna esperanza. No sea cualquiera el problema, el problema que sea, es mejor pasar con Cristo Jesús de nuestro lado, entendiendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y que, por supuesto, sus promesas no fallan y que Dios es soberano, que Dios tiene diferentes atributos extraordinarios para nuestra vida, que a lo mejor a nosotros a veces se nos olvida y que tenemos que estar pensando en ellos y entendiéndolos en nuestra vida para poder entender lo magnífico que es Dios. En 2 de Corintios capítulo 1 verso 10 la palabra nos recuerda que Él es nuestro liberador. 2 de Corintios capítulo 1 verso 10 nos dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librara de tan grande muerte. Él es nuestro librador. Él nos libra. Qué hermoso es eso. Éramos esclavos, ¿entiende usted eso? Éramos esclavos al pecado. Pero por medio de la cruz ahora somos libres. Por eso es tan extraordinario poder danzar, poder gritar, poder levantar las manos y decir: Señor, soy libre en ti, Señor. Gracias. Gracias porque tú me haces libre todos los días. Gracias por tu libertad en mi vida. La palabra de Dios también nos recuerda que Él es nuestro sanador. Jeremías capítulo 17, verso 14, la palabra de Dios nos dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Oh, qué hermosa palabra en el día de hoy. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos problemas en nuestra vida, podemos empezar a llorar, podemos empezar a gritar, podemos empezar a hablar acerca del problema. Y sabe que en una cierta forma usted es lo único que está haciendo es alabando al problema, está hablando acerca del problema, está dando importancia al problema. Pero en medio de las pruebas, en medio del problema, podemos entender exactamente por este verso de Jeremías 17:14: Señor, tú eres mi alabanza. Tú eres mi alabanza. ¿Qué queremos decir con eso? Que en medio de todo esto podemos entender que Jesús está en nuestro corazón y que Él debe ser nuestra alabanza en todo momento, que necesitamos levantar nuestra voz, nuestra alabanza a Él en todo momento. Usted puede estar pasando por el problema más difícil en su vida, pero cuando usted empieza a alabar a Dios, todo eso se desvanece y puede usted entender y entrar en la presencia de Dios. Ahí es donde entra esa canción de Dani Berríos, Alaba a Dios, ¿verdad? La palabra de Dios también nos recuerda que Él es nuestro guía. En Proverbios capítulo 3, verso 6, la palabra de Dios nos dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Después de pasar por un problema difícil y de todas estas circunstancias que pasan alrededor, podemos entender que si queremos saber qué va a pasar, qué podemos hacer, qué es el siguiente paso después de esto, si nosotros nos confiamos en Dios y dejamos que Él nos dirige, que podamos levantar nuestra voz de alabanza a Él y entender en nuestra vida que Él es lo importante para cada uno de nosotros, pues entonces Él nos dará ese paso, Él nos dará ese camino al siguiente paso a lo que nosotros cada uno tenemos que tomar. El creyente que se aferra a las promesas divinas descubre que Dios hace retrodecer las emociones negativas, porque el Espíritu Santo de Dios entra y nos da esas fuerzas que necesitamos.
En vez de estas, la esperanza, la confianza y el contentamiento se alojan en la vida del creyente. Cuando nosotros confiamos, alabamos a Dios y dejamos que Él entre en nuestra vida y no permitimos que ese problema afecte nuestra vida. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses capítulo 4, verso 11. Cualquiera que sea mi situación, dice Pablo, he aprendido a contentarme. Qué hermoso versículo para el día de hoy. Para todos esos amigos que a lo mejor están pasando por una prueba difícil en su vida, o a lo mejor no lo están pasando, pero después cuando escuchen esta cápsula van a poder ser bendecidos en una gran manera, entendiendo que cuando dejamos que Dios entre en nuestra vida, el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y no permitamos que el problema controle nuestra vida física, nuestra vida emocional, pues Dios nos dará esas fuerzas para seguir adelante. Nadie siente felicidad por una situación difícil, por supuesto, pero es posible sentir satisfacción al saber que Dios tiene el control y que sacará algo bueno de la dificultad. Los principios y las promesas del Señor no cambian. No importa qué tan grave o dolorosa sea la situación. En el día de hoy, enfóquese en Cristo en vez de las circunstancias, y Dios tranquilizará su corazón y le guiará. Entonces usted estará listo para regocijarse en el Señor siempre, en todo momento, regocijándose en el Señor. Dice Filipenses capítulo 4, verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor.